Cordial saludo, nosotros venimos a presentarle el deporte como espacio de diálogo intercultural, una propuesta pedagógica para cambiar ideologías de género en la institución educativa rural Monserrate. ¿Quién les habla? Anderson Trujillo Torres. Y mi Cordial saludo, compañera, mi nombre es Geraldine Trujillo Torres. Con relación a la selección del caso a desarrollar, se encontró que la UNESCO 2024 menciona que el deporte puede convertirse en un poderoso catalizador de la igualdad de género, siempre que se diseñen programas inclusivos que promuevan la participación equitativa de niñas y mujeres. Es decir, que el deporte no se limita a la práctica física, sino que incorpora procesos pedagógicos y comunitarios para cambiar las estructuras tradicionales de desigualdad en los contextos educativos. Además, encontramos que las políticas educativas deben adaptarse a las realidades culturales y sociales de cada territorio para poder garantizar que las estrategias pedagógicas tengan un impacto real en la equidad y la inclusión, según Jaramillo et al. 2025. Es decir, que la institución educativa rural Monserrate es un escenario idóneo para promover el diálogo intercultural. En cuanto a la identificación de la metodología, encontramos un enfoque descriptivo exploratorio, teniendo en cuenta los postulados de Hernández et al., los cuales menciona que los estudios exploratorios permiten aproximarse a fenómenos poco estudiados o novedosos, es decir, que describe sus características principales en un contexto determinado. Por ello, permite explicar cómo el deporte puede resignificarse como un espacio pedagógico. Además, el estudio de casos, según Jean, explica que el estudio de casos es particularmente valioso cuando se busca responder al cómo y al porqué de un fenómeno en un contexto real sin manipular las variables. Esto nos va a permitir documentar las prácticas con el uso del deporte como recurso intercultural en la institución. Además, la revisión documental, según Bowen 2020, el análisis de documentos es una técnica eficiente para complementar los datos de campo, pues permite comprender el trasfondo histórico y normativo del fenómeno estudiado. Es decir, que nos va a permitir investigar un marco de referente que contextualice las prácticas observadas. bueno, en cuanto al planteamiento del problema, además de la observación que se hizo en la institución educativa mencionada anteriormente, tenemos que la ideología de género aquí en la parte regional, tenemos una participación por lo menos en el fútbol, pues tiene una participación del 70%, con el diagrama en color azul o el diagrama de barras en color azul, tienen, y en el deporte de futsal, que es un deporte más de contacto de pronto, tenemos que el 80% corresponde a hombres, al sexo masculino, mientras que tan solo el 20% de mujeres, mostrando una brecha del 60%, lo que demuestra que la ideología de género está muy marcada en este deporte. En cuanto al baloncesto, solo hay una diferencia del 10%, los hombres con 55% y las mujeres con un 45%. En atletismo, el 60% para hombres y el 40% para mujeres. En otros deportes, en un promedio general, está el 65% para los hombres y el 35% para las mujeres. En cuanto a Colombia, tenemos que en los intercolegiados 2024, el 63,4% de participación es de hombres y el 36, tan solo el 36% de mujeres. En alto rendimiento olímpico tenemos que el 52% es para hombres y el 48% para mujeres. En los deportes paralímpicos tenemos una brecha bastante significativa, que el 72,6% corresponde.
federado, tenemos que el 80% de los deportistas son hombres, mientras que tan solo un 20% son mujeres, mostrando una diferencia del 60%, y esto se ve en el deporte, en la mayoría de los deportes. Ya a nivel internacional, por lo menos en los Juegos Olímpicos de París 2024. En atletismo tenemos 51% para hombres y 48% para mujeres. En natación es un poco también equilibrado, el 54 con respecto al 45 de las mujeres. En fútbol ya tenemos una diferencia del 57 para hombres y el 42 para mujeres. Estamos hablando de una diferencia del 15%. En lucha ya se empieza a ver más esta ideología porque tenemos un 66% con respecto de los hombres y tan solo un 33% de las mujeres. Y en la gimnasia rítmica, que históricamente pues se ha visto como un deporte para mujeres, ahí sí que se ve totalmente el sesgo que se tiene de la ideología de género, que se piensa supuestamente que es solo para mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen ninguna participación en gimnasia rítmica. Son, el 100% de las participantes son mujeres. Entonces, estos datos son los que nos preocupan a nosotros como docentes y lo que queremos solucionar con nuestra propuesta de investigación. En cuanto al objetivo general, tenemos proponer una estrategia pedagógica basada en el deporte que promueva la equidad de género y el reconocimiento intercultural en contextos educativos rurales. Objetivos específicos tenemos identificar las percepciones de género que se reflejan en las prácticas deportivas de la institución educativa rural Monserrate, explorar estrategias pedagógicas que puedan implementarse en el deporte escolar para fomentar la equidad de género, examinar cómo la participación en actividades deportivas influye en la construcción de identidades y relaciones interculturales en los estudiantes. Encuadre el contexto. Este mapa conceptual plantea los elementos que servirán para el desarrollo del marco teórico porque organiza de manera clara los conceptos y su relación. Es decir, que el deporte en la institución educativa rural Monserrate promueve la equidad de género, cuestiona las ideologías de género y esto se refleja en las prácticas escolares. Por ello, se requiere una transformación pedagógica que conduzca a unos resultados esperados. Además, el deporte favorece el espacio de interacción intercultural y potencia los resultados esperados que son la inclusión, la equidad la interculturalidad. Algunas de las referencias que utilizamos en esta investigación. Muchas gracias.